Hola, buenas. Carolina Stanley es abogada y política argentina. Egresó como abogada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente ocupa el cargo de asesora general tutelar en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Fue legisladora porteña hasta su designación como ministra de Desarrollo Social. Su compromiso con la infancia impulsó el programa de centros de primera infancia en la ciudad de Buenos Aires y después en todo el país. A continuación le damos paso a las palabras de la doctora Stanley. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias a Gess, a Oscar, a Ricardo Cianfardini, por quien conocí a Gess ya hace muchos años, soy una vieja amiga de Gess, y una agradecida al trabajo que viene desarrollando Gess en primera infancia, y tantos años de acompañarnos desde distintos lugares. Hoy para mí es un honor y un orgullo poder estar acá compartiendo esta charla y compartiendo algunas reflexiones, que me parece que es lo más importante de estos espacios y de este momento que estamos viviendo, ayudarnos entre todos a reflexionar, a pensar qué es lo que podemos aportar desde nuestro lugar en un momento que sé que es muy difícil para todos. Entonces me parece que desde todos los ámbitos en los que estamos y como personas, como seres humanos, lo mejor que tenemos para darnos entre todos tiene que ver con esta posibilidad de intercambiar ideas, de crecer a partir del otro, y un poco esto es lo que quiero que pase a partir de esta modesta charla sobre la primera infancia y los efectos de la pandemia en ella. Así que voy a compartir pantalla para que no se les haga tan agotador solo mirarme a la cara y poder mirar algunos gráficos que preparé para hoy. La idea es, lo primero que pensé de alguna manera tiene que ver con enmarcar a la primera infancia en nuestro país, en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y entender así de cuánta gente estamos hablando y de cuántos niños y niñas que están transitando su primera infancia viven tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel país. Acá podemos ver unas tablas de la cantidad de niños y niñas entre 0 y 4 años. En Ciudad de Buenos Aires estamos hablando de 202.276 niños y niñas, y a nivel país de 3.698.813 niños y niñas. Niños y niñas que necesitan y que durante estos primeros años están desarrollando algo fundamental y algo muy particular que justamente se atraviesa a lo largo de estos primeros años. Por eso entender la situación en la que cada uno de ellos vive es fundamental. Por eso traigo también a esta presentación algunos datos más que tienen que ver con un censo que pudimos trabajar respecto de la cantidad de barrios populares que hay en el país y de cuántos de estos niños y niñas habitan en esos barrios populares. El barrio popular lo definimos como aquellos barrios donde por lo menos hay 2 de los servicios básicos que no están cubiertos y donde además no hay tenencia vía escritura de lo que es la tierra o la casa en la que viven. Entonces, de esta manera, lo que quise hacer es enmarcar también las condiciones en las que está viviendo parte de toda esta población de 0 a 4 años que recién describía. Y respecto a la situación de pobreza en nuestro país, lo que quise hacer, más allá de hablar sobre algo que tiene que ver sobre el proceso de infantilización de la pobreza, algo que vemos año tras año y que se refleja en lamentables números que se siguen profundizando, tiene que ver con entender la pobreza y entender de qué pobreza estamos hablando y que no se trate solo de la pobreza medida por ingresos, que es la pobreza que hoy en la Argentina mide el INDEC y que lamentablemente con el año de pandemia del 2020 se profundizó y escaló el número tanto a nivel general como en lo que hace al nivel de pobreza en infancia, sino también entender un poco cuáles son todas esas dimensiones
en las que vive un niño o una niña de 0 a 4 años que vive en un hogar pobre. Y esta forma de graficarlo tiene que ver con lo que uno por ahí mide o más ve, que tiene que ver justamente con la pobreza monetaria, la indigencia o el hambre, ¿no? Como se mide hoy la pobreza respecto de canasta básica alimentaria y canasta básica total, en el caso de la pobreza, y cómo impacta en ese esquema todo lo que tiene que ver con la inflación y con el aumento de precios. Y por otro lado, las condiciones, digamos, del hábitat donde vive, que son las más visibles. Pero también entender que a estas familias, a las familias que están en situación de vulneración de sus derechos, muchas veces las atraviesan otras cuestiones que tienen que ver con el empleo de sus padres, con empleo no registrado o desempleo, con el hacinamiento, las condiciones en las que viven hacia adentro de sus hogares, con que en sus hogares haya consumo problemático de sustancias, con la falta de acceso a servicios básicos, que es un poco lo que explicaba por qué traje a colación lo de los barrios populares, el abandono escolar que se da en muchas familias en edades en menos del primario, en más del secundario, con el embarazo no intencional en la adolescencia, que es una situación que muchas veces pone en riesgo la continuidad educativa de los adolescentes, de las adolescentes que quedan embarazadas, y de situaciones de violencia que también se viven al interior de los hogares. Y todo esto lo planteo de alguna manera porque cuando pensamos en la primera infancia y pensamos en el impacto de la pandemia en la primera infancia, me parece que no podemos dejar de ver el todo del universo en el que estos niños y niñas están insertos y el todo en lo que tenemos que trabajar. ¿Y por qué necesitamos trabajar sobre todas estas cuestiones? Tiene que ver con algo que mencionaba muy al principio y algo que ya no se discute y que está mundialmente consensuado, digo, y me parece que por eso también podemos apostar a que la primera infancia sea una política de Estado que ya no se vea quebrantada por el paso tras paso de los distintos gobiernos de acuerdo a los partidos políticos. Tiene que ver con el impacto de los primeros 1000 días de vida de un niño o una niña. Entonces, sabiendo que el cerebro en estos primeros 1000 días es especialmente flexible, que necesita de estímulos externos y necesita de una serie de cosas que tienen que ver con la salud, con la nutrición, con la sociabilización, con todo lo que es lo socioambiental que lo rodea, digamos, para su crecimiento fuerte, para su crecimiento firme, para su capacidad de desarrollo y para el impacto en el desarrollo posterior, es que me parece que es fundamental entender al niño y a la niña de 0 a 4 años, no solo a él solo, sino a él inserto en su familia y en su comunidad. Y cuando pensamos en esto y lo desarrollamos de esta manera, entendemos mejor eh, el peor impacto de la pandemia que pasó en los niños y niñas de 0 a 4 años durante el 2020 y aún seguimos transcurriendo. Habiendo aprendido todo esto ya hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, en el 2008, y GES fue parte de este desarrollo, pudimos desarrollar en Ciudad de Buenos Aires el programa de centros de primera infancia. El programa de centros de primera infancia, justamente entendiendo todo este entorno, vino a trabajar en los primeros años de vida y esa posibilidad de brindarle a las familias espacios seguros para que tanto madres como padres puedan salir a trabajar, puedan seguir estudiando y que sus niños quedaran en un lugar seguro, gratuito, donde fueran bien alimentados, donde estuvieran cuidados en su salud y sobre todo donde fueran considerados ellos y sus familias, ellos y todo lo que tiene que ver con la comunidad. Habiendo aprendido esto en la ciudad, cuando llegamos a Nación pudimos trabajar en escalar este programa a nivel nacional y lo desarrollamos de dos maneras. Lo desarrollamos, por un lado, con espacios de primera infancia en todas las provincias, pero también pudimos desarrollarlo con otro programa que se llamó Primeros Años, que tenía que ver con manuales de crianza y acompañantes que iban a los domicilios y podían desarrollar, digamos, pautas de crianza en familias que tal vez no querían que sus niños aún fueran a espacios de primera infancia. Todo esto es un poco lo que veníamos planteando y veníamos desarrollando hasta el 2019.
y el 2020 claramente fue un año que nos cambió a todos. Nos cambió a todos y llegó de una manera inesperada, nos enfrentó, digamos, a una cantidad de situaciones que ya pasaban en la Argentina, que profundizaron, y también nos enfrentó a la incertidumbre, al no saber qué hacer, al no saber cómo actuar, y nos enfrentó a estar todos adentro de nuestros hogares, en familia, y algo que nosotros describimos como las 3 T que tienen que ver con todo el día juntos, todo el día, todos los días. Eh, y de alguna manera, cómo esto desarrollaba al interior de las familias los roles de cada uno. Y una de las primeras cosas que surgieron durante el año pasado tuvo que ver con el rol de cuidado que desarrollan más mujeres que varones al interior de los hogares, y cómo esas tareas de cuidado recayeron mucho más sobre las mujeres que sobre los varones al interior de los hogares. Pero además de recaer más las tareas de cuidado al interior de los hogares, también pudimos descubrir, porque se analizó mucho, que son las mujeres las que más tareas de cuidado hacen hacia afuera de los hogares. Entonces eran también estas mismas mamás que al interior de los hogares tenían más tareas, que eran muchas veces las que necesitaban salir a cumplir con sus roles, tanto de enfermeras como en tareas de empleo doméstico, como maestras o docentes que desde sus casas brindaban las clases virtuales para tantos niños que no pudieron ir a la escuela a lo largo de todo el año. Estos son solo algunos ejemplos de las tareas de cuidado que desarrollan más mujeres que varones en lo que es fuera del hogar. Si a esto le aumentamos la capacidad de cuidado al interior del hogar, generó claramente un exceso en la carga para las mujeres respecto de los varones. Y empezaron a surgir distintos sentimientos y distintas situaciones que tal vez en años más grandes pudieron expresarlos más, y que en la primera infancia también se dieron, pero que tienen que ser más percibidos, porque entre los 0 y los 4 años los niños tal vez no tienen la capacidad de expresarlo con palabras, el encierro, la angustia, el aburrimiento, la necesidad de sociabilizar con sus pares y demás, la irritabilidad. Entonces todo esto generó también un impacto a lo que madres y padres de todos los niños de 0 a 4 años tuvieron que estar atentos. Y surgieron otros datos muy alarmantes. El 42% no realizó controles médicos, y sabemos lo importante que son los controles médicos, el cumplimiento de la vacunación y todo lo que implica el cuidado en estos primeros años. El 20% no recibió las vacunas correspondientes, y el 19% de los hogares se identificó como con más discusiones y enojos. Entonces, todo esto, digamos, las alteraciones del sueño y todo lo que pueden ver acá, son cuestiones que pasaron al interior de los hogares, y donde tal vez la posibilidad que teníamos hasta el 2019 de compartir estas angustias con los mismos maestros de nuestros niños, con personas con las que, otras madres, de niños que iban a las mismas salas de nuestros hijos, con acompañantes familiares, con acompañantes en los casos de programas como Primeros Años. Nada de eso se pudo dar durante el año de pandemia del 2020. Entonces, un poco lo que tenemos acá para reflexionar y para analizar tiene que ver con cómo salir de esta situación y cómo mejorarla. Me parece que más allá del diagnóstico, que es muy desalentador y que es un diagnóstico eh, duro, difícil, me parece que hay algunas cuestiones que necesitamos plantearnos justamente para poder superar esta situación de la mejor manera posible. Y entender entonces el rol de esto que planteábamos como el desarrollo, digamos, de los espacios de primera infancia, tanto a nivel ciudad como a nivel nacional, y entender
qué tiene que pasar hoy en cada uno de esos espacios de primera infancia. Hoy que tenemos la posibilidad de tener esos espacios nuevamente abiertos con todos los controles, tenemos que ser muy cautelosos justamente con todos los controles y lo que sabemos que tenemos que cuidar para poder mantenerlos abiertos, pero de alguna manera tenemos también que entender y poner en valor el rol de cada uno de estos espacios. Entonces, el espacio de primera infancia entiende al niño, a su familia y a su entorno. Y esto es fundamental porque cuando el niño llega a un espacio de primera infancia, lo más importante es que entendemos que estamos recibiendo al niño, a su familia y a su comunidad. Y esta interacción entre el niño y su familia y el impacto de las cosas que pasan en su familia y el impacto de las cosas que pasan en su comunidad, claramente hacen al crecimiento de este niño o niña. Entonces, necesitamos trabajar con el niño o la niña y con su familia. Poder entender esta mirada transversal, donde el centro de primera infancia se transforma en un lugar de detección de algunas cuestiones que pueden estar pasando en la familia, situaciones de violencia, situaciones de consumo, situaciones de alguna de todas estas vulnerabilidades que pudimos plantear al principio, y por eso quise empezar por plantear cómo entender a la pobreza o a la vulneración de las familias y cómo abordar estas situaciones. Y cómo desde el Estado tenemos un rol fundamental, y un rol fundamental a la hora de dar respuesta a esto que llega como puerta de entrada a los espacios de primera infancia. Entonces, tenemos que ser y poder ser una cadena de acompañamiento y una cadena comunitaria de respuesta a estas cuestiones que faltan. Lo fundamental es que cuando este niño o niña llega al espacio de primera infancia y es detectada alguna de estas situaciones, también el espacio de primera infancia tenga contención estatal para poder dar respuesta a esto. Y hacia la inversa, porque como Estado y garantes de los derechos de los niños y las niñas entre 0 y 4 años y de todos los niños y niñas, necesitamos y tenemos que trabajar con estos espacios de primera infancia justamente para poder garantizar estos derechos. Porque solos como Estado, desde lejos, no vamos a poder. Entonces, el involucramiento del Estado en cada uno de estos espacios es fundamental y primordial. Porque entonces estamos entendiendo que cada uno de estos espacios y cada uno de estos canales que nos brindan los espacios son la posibilidad concreta de revertir las situaciones que pudieron haber afectado a estos niños y niñas a lo largo de la pandemia. Cuando nosotros proyectamos y pensamos los centros de primera infancia, lo que pensamos fue, conociendo y ya siendo indiscutibles estos primeros años de vida como fundamentales y cruciales en el futuro de cada uno de estos niños y niñas, el Centro de Primera Infancia venía a brindarle todos el cumplimiento, digamos, de esos derechos esenciales para que su crecimiento fuera sano y saludable y tuvieran las mismas oportunidades de cualquier otro niño o niña en la Argentina. Lo que hacemos cuando trabajamos con la primera infancia es igualamos oportunidades, generamos las mismas oportunidades. Cuando trabajamos sobre la primera infancia, lo que le estamos diciendo a cada uno de ellos es, trabajamos con vos para que cuando crezcas y llega tu oportunidad de educarte, de insertarte en una escuela, entonces vas a tener las mismas posibilidades que cualquier otro chico del país y vas a tener la misma capacidad de aprehensión, de conocimiento, de estímulo, de poder transitar la etapa escolar sin mayores inconvenientes. Entonces, lo que les estamos dando a cada uno de estos niños y niñas es la libertad y la posibilidad el día de mañana de elegir y de poder transitar su escolaridad y su futuro de la misma manera que cualquier niño que no nace en un hogar que está en situación de vulnerabilidad. Por eso estos primeros años son tan cruciales y por eso
el encierro de la pandemia del 2020 nos obliga a redoblar la apuesta y a llegar a cada uno de ellos que este año tal vez aún no pudo reintegrarse a un espacio de primera infancia, no pudo reintegrarse a su organización comunitaria, que de alguna manera le esté garantizando estos derechos que sentimos que un programa de primera infancia integral necesita garantizar a partir del trabajo articulado de organizaciones como son las que llevan adelante los espacios de primera infancia y el Estado como garante de los derechos de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, doctora Stanley, asesora general tutelar en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuánto para pensar, cuánto para reflexionar, todos los que estamos en territorio y pertenecemos a este programa Centro de Primera Infancia u otros, sabemos lo que es el recorrido comunitario y lo que hemos sido durante este periodo pandémico en nuestro país y que además fue a nivel mundial. Así que bueno, ahora les pedimos si quieren y tienen ganas de poner las cámaras, de vernos las caras, somos todos, todos pensantes y laburantes en primera infancia y estamos aquí en este espacio compartiendo estas reflexiones a veces tan necesarias, porque en la diaria y en la corrida y en la inmediatez de ir resolviendo, nos perdemos momentos de pensar, ¿no? Y bueno, este sería un lindo momento para compartir, somos de diferentes ámbitos y diferentes lugares, y estamos todos por una sola cosa, ¿no? La infancia, la equidad, la posibilidad de acceso, la libertad de nuestros niños y niñas en estos primeros 1000 días, sobre todo, tan fundantes. Han habido caras conocidas y otras por conocer, pero bueno, no sé, por ahí veo con colegas y compañeros de otros centros de primera infancia que hemos trabajado el año pasado codo a codo con seguridad alimentaria, garantizando el acceso a todo lo que tenía que ver con la nutrición, la alimentación, además buscando, rompiéndonos el coco, pensando en cómo los nenes y las nenas favorecidos que estaban participando del programa podían acceder a lo que es la estimulación oportuna, el desarrollo integral, acompañar en vínculos saludables a las familias, sostener en el recorrido de acceso a derechos a través de nuestros equipos técnicos, los trabajadores sociales que estuvieron presentes, cuando todo estaba cerrado, nuestros centros fueron pilar y estuvieron acompañando activamente a las familias, y no solo a las familias, sino también a la comunidad. Así que fue muy importante el recorrido, creo que la doctora Stanley, que Carolina pudo hacer un resumen interesante, ¿no? De la importancia que tienen estos espacios para nuestras infancias. Como política pública no hay mucho, no hay políticas públicas que apunten a eso, es en mi opinión personal, y creo que todos los que estamos acá sabemos que es muy difícil que se armen políticas públicas pensadas en el desarrollo integral de la primera infancia y sobre todo de nuestros sectores tan vulnerados. Los números son impactantes que mostró la doctora, y bueno, no sé a ustedes qué les resonó, si quieren contar, si quieren compartir. No quiero poner a nadie en aprietos, ¿no? Pero veo ahí colegas que sonríen por ahí, y me parece súper valioso este espacio. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les habla Jessy del CPI Casitas. Sí, compartí mucho lo que dijo la doctora en cuanto al año pasado, cuando empezó esta pandemia, sí nos enfocamos mucho en acompañar a las familias, porque entendemos que como a todos fue un momento súper difícil, y más para ellos, y haciendo encuestas y pudiendo hablar con ellos personalmente, porque el CPI estuvo abierto todo el año, y nunca cerramos. Nos dimos cuenta que las familias, muchas, perdieron sus trabajos, no pudieron seguir estudiando, o también mismo al no tener conectividad, internet, también se les dificultó un montón, y
también demos cuenta que los niños tampoco tenían sus controles médicos, ya que siempre los médicos les decían que solamente se los atendía a menos que tenían síntomas de COVID, y si no fuera eso, directamente no se los atiende, no se los controla, y tampoco se pudieron dar las vacunas faltantes y demás. La verdad que como muchas otras cosas fue muy impactante, pero tratamos siempre con el equipo técnico poder, ahora que se está flexibilizando un poco, poder retomar todo eso y ayudar y acompañar a las familias y a los chicos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana, ¿cómo están todos? Sí, estaba escuchando la charla que realmente fue muy interesante y quería compartir que en una situación muy difícil que pasamos en el CPI Gestito, con la pérdida de un papá por COVID, en esa familia, esa angustia y ese apoyo que pudimos darle, donde en ningún lado lo pudo encontrar, fue mucha tristeza. Y bueno, recuerdo el momento de esa familia, que era una familia que ya venía al CPI hacía 3 años, y tuvimos que encontrarnos en esta situación de apoyo y estar con ellos, y necesitaban esa contención que no la encontraban en otro lado porque tenían las puertas cerradas por el COVID, y así que bueno, desde el CPI pudimos ayudarla, contenerla todo el año anterior, y seguimos este año con ella. Es lo que más me marcó de la pandemia, ¿no? Es tener familias que perdieron familiares por COVID y pudimos estar ahí en esa situación muy triste, pudiendo acompañar a esa mamá que a la vez tenía hijos y quedó sola, sin sostén. Y bueno, y el CPI estuvo ahí ayudándolo, aparte bueno, de seguir, con todo el resto de la familia también, estuvimos acompañando todo el año, y nunca faltó un material para los niños para que realicen sus actividades en su casa, siempre estuvimos, desde el día 1 que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Óscar y nada, solamente quería aprovechar para saludar a algunas personas que han tenido mucha relación con Asociación Civil GES a lo largo de los años, a Tere, a Estela, Florencia, que también está por aquí, a Ricardo, por supuesto. Quería lanzar una pregunta, teniendo en cuenta la última reflexión que hacía la doctora Staley referente al papel del Estado como garante último de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Ustedes piensan que el Estado a día de hoy se hace cargo de su papel en esa garantía que tiene que cumplir? Y a lo largo del año 2020 en concreto, los centros de primera infancia tuvieron apoyo o ayuda por parte del Estado, independientemente de la administración que fuese, o sea, me refiero a nivel municipal o a nivel estatal, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más puedo decir yo de todo lo que dijo la doctora Carolina Stanley? Estos somos los centros de primera infancia. Todo lo que dijo ella, trabajar con los chicos vulnerables de nuestros barrios, apuntalar a las familias. Y bueno, y este año, bueno, el 2020 fue tremendo encontrarnos con que esta pandemia que nos tocó, que es una pesadilla, que muchos pasamos muchas cosas feas, con familiares, y bueno, pero seguimos al pie del cañón, como todas las compañeras de los centros de primera infancia. Y bueno, y del Estado, nosotros, del gobierno de la ciudad no nos podemos quejar porque siempre nos mandaron los alimentos para los nenes, nos pagaron a tiempo y forma los sueldos de los maestros, así que tuvimos acompañamiento, y también siempre tenemos acompañamiento de nuestra querida doctora Carolina Stanley. Así que todo lo que dijo Carito es lo que hacemos nosotras acá en el barrio. Respondiendo un poco desde mi lugar, desde mi humilde lugar, a lo que vos preguntabas, Óscar, creo que el Estado fue un efector muy importante para el desarrollo de los centros de primera infancia. Ustedes piensen que esto es un modelo replicado de CAIF, Uruguay, que es una política pública hace muchísimos años y que en el 2008, si mal no recuerdo, que Tere o Estela me corrijan,
tanto Caro como María Eugenia tomaron la iniciativa de traer este modelo que fue interesantísimo para la ciudad, porque era la primera vez que un gobierno local tomaba un enfoque de derechos humanos vinculados a la niñez y lo trasladaba a una ciudad tan grande, tan importante como es Buenos Aires, y con tantos territorios con familias vulnerables. No quiero pecar de inocente en lo que voy a decir. También la promoción y el fortalecimiento de los espacios, al margen del tinte político que tienen, siempre tienen la impronta de quien los traslada a los territorios. Y la verdad que tanto Carolina como María Eugenia fueron promotoras irrestrictas de los centros de primera infancia y de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se trabajó muy bien, y al margen de que tengan una dependencia del Estado municipal, en este caso muy grande, simplemente esto depende de también quién ejecute estas políticas y qué impronta les dan esos funcionarios a estas políticas. Yo creo que bajó un poco el nivel de interés político desde que María Eugenia y Caro no están abocadas específicamente en el campo de la primera infancia en el gobierno. Y a este respecto quiero decir que los CPIs tienen la fuerza y la territorialidad que tienen gracias al esfuerzo también de las organizaciones que se movilizaron para que esto sea así, y que al día de hoy siguen trabajando con uñas y dientes para hacer valer los derechos de los niños y las niñas. Yo sé que, bueno, ahora estoy en un dispositivo móvil, la veo a Tere, la veo a Estela, que lucharon para que durante la pandemia los centros no cierren definitivamente, puedan seguir dando asistencia a los niños, a las familias, y todo esto tiene un correlato porque también hubo centros que optaron por otras cosas, ¿no? Siempre acotándose a la posibilidad o a las directivas que bajaba el gobierno, algunos decidimos continuar con la asistencia y otros no. Por un lado tiene que ver, para no ser tan tedioso, la impronta política, que la van a tener siempre, pero también tiene mucho que ver las organizaciones que están enmarcadas dentro de los centros y la lucha que las organizaciones hacen en los territorios para que esto funcione bien. Yo creo que es un 80% las organizaciones y un 20% el gobierno, porque sin las organizaciones los centros de primera infancia tampoco existirían. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sí, comparto en lo personal 100% esa apreciación, comparto con Tere, bueno, con Estela, que también la veía ahí. Gracias a todos por estar. ¿Alguien más quiere compartir algo una pregunta, algo que quede abierto, algún pedido, algo que nos siga convocando a nuestro trabajo con las infancias en nuestros territorios? Y hay que ponerlo, a visibilizarlo para seguir trabajando en la equidad, para que, como decía la doctora Stanley, los chicos tengan esa posibilidad de elegir, y de elegir en libertad, ¿no? Y de vivir en derechos, porque el derecho hay que vivirlo, y eso es lo que hacemos diariamente. Así que si alguien quiere hacer un comentario más, si no, vamos ya cerrando este encuentro y convocándolos para la semana próxima. Miro al costado a ver si me dan apoyo, cuál es la charla que viene, para que sepan y puedan seguir participando. Así que si alguien quiere, y si no, nos estaremos viendo, que estamos ahí también acompañándonos con los otros centros, y bueno, con todos los compañeros de GES que están. Sí, Vero. Sí. Mariana otra vez. Mariana. No, yo quería contarles también que las familias siempre están agradecidas por todo el esfuerzo y por toda la atención. Pero muy agradecidas con todo. Así que gracias por todo el trabajo que hacen y que podemos hacer juntos. Gracias a todos ustedes que están ahí también del otro lado. Sin eso no podríamos estar ocupando el lugar que hacemos y ayudando como ayudamos. Gracias. Sí, simplemente gracias, infinitas gracias. Mirar a un otro y pensar en un otro es salvar vidas. Entonces, la verdad que el trabajo que hacemos es importantísimo, valiosísimo, suma un montón. La semana que viene está la charla con Claudia Viñuela, que es presidenta de la asociación Arita, así que bueno, los convoco y los invito a participar.
Les agradezco profundamente y bueno, gracias por el trabajo que hacemos diariamente. Un gran abrazo y nos estamos viendo entonces el próximo jueves 18 horas. Sigamos sumándonos, sigamos sumando gente que tenga ganas de seguir pensando en primera infancia en este contexto pandémico. Así que muchas gracias y los estamos viendo el jueves.